Parte 3. La rima de la historia. Hasta en este mundo alocado, donde la magia se desata en periodos sin sentido y lugares sin control alguno, donde los orcos aparecen de pronto por decenas de miles y los piratas se convierten en reyes, existen momentos de lucidez y coherencia en los que todo cobra sentido y es predecible. A estos momentos los llamo las rimas de la historia. Regis llegó a nosotros cuando lo perseguían de cerca. Su perseguidor era un enemigo temible. La rima de la historia, el consuelo de lo predecible. Nuestro amigo Alflin es muy distinto en esta segunda vida. Decidido, habilidoso y diestro con la hoja, Regis vive su segunda vida con un propósito y una meta definidos. Y cuando el Liche llegó a nuestro campamento esa noche oscura en las tierras salvajes de los riscos, Regis no huyó. Al contrario, nos gritó que huyéramos mientras él se quedaba para luchar contra esa abominación. Y a pesar de todos los cambios que hemos sufrido, el comportamiento de todos fue el esperado. La rima de la historia. No es la primera vez que escucho estos razonamientos. Son comunes entre los elfos, en especial entre aquellos de mayor edad, que han presenciado el amanecer y el ocaso de muchos siglos. Pocas cosas les sorprenden, ni siquiera acontecimientos como la era de los trastornos o la plaga de los conjuros, pues han escuchado esa rima con anterioridad. Y la realidad se desarrolla conforme a lo esperado, sobre todo en lo que se refiere al ascenso y caída de reinos e imperios. Siguen un curso, un ascenso a través del esplendor ofrecido por las probabilidades que tienen ante ellos. En ocasiones, alcanzan la meta, y relucen como gemas casi perfectas. Ahí está Midranor, la gloria de aguas profundas y... Sí, quiero incluir el renacimiento del clan Batleamer en Mithril Hall. Ese es nuestro compromiso y anhelo. Pero los ciclos se suceden y, con demasiada frecuencia, la caída es tan predecible como el ascenso. Me pregunto si es la ambición o la debilidad de las razas inteligentes lo que desemboca en estos ciclos de ascenso y caída de reinos y culturas. Muchos comienzan su periplo con buenas intenciones y grandes esperanzas. Un nuevo camino, una nueva era, un nuevo amanecer y miles de clichés esperanzadores. Y todos y cada uno se acaban anquilosando. Y es con el anquilosamiento cuando surgen los hombres malvados que ambicionan y codician el poder. Se abren camino en los gobiernos como un cáncer, bordeando las bien intencionadas leyes, interpretando los códigos en su propio beneficio, acumulando riquezas y asegurando su bienestar a costa de los demás y culpando de todo a los indefensos, que carecen de voz y recursos. A los trabajadores les avisan de que tengan cuidado con las sanguijuelas, y llaman así a los enfermos, los ancianos y los oprimidos. Es así como deforman y distorsionan la realidad para salvaguardar sus beneficios. Sin embargo, esta seguridad es frágil, pues la rima más constante en la historia es la que surge cuando el latrocinio se ha completado, porque entonces se produce la caída de todo, y en su desplome, arrastra a oprimidos y poderosos por igual. Y la miseria y el dolor se cebarán en los campos y en los mares y en los bosques, en los labradores y los granjeros, en los pescadores y los cazadores, y en aquellos que siembran y en aquellos que comen. Sin embargo, temo que la rima de la historia cae con rapidez en el olvido. Su toque de advertencia se pierde en el recuerdo, e incluso, en la fábula, mientras el nuevo cáncer brota y se propaga. No tiene por qué ser así, pero lo es con demasiada frecuencia. Albergué la esperanza de algo nuevo y mejor, algo duradero, y eso me condujo al Tratado del Barranco de Garum, un camino que comienzo a lamentar haber tomado. Y supongo que debería estar abatido. Pero nada más lejos, pues he sido testigo de la justicia divina y cuento con la bendición de contar con lo más valioso que se puede desear: la amistad verdadera y una familia. Los compañeros de Mithril Hall emprendemos nuestro camino con ojos y corazones abiertos, conscientes de la rima de la historia, pero decididos a que esa cadencia triste dé paso a melodías triunfantes, de esperanza y justicia. El mundo es caos, pero nosotros somos el orden. El mundo es sombrío, pero nosotros brillaremos para iluminarlo. En una ocasión, no hace mucho tiempo, tuve que convencer a mis antiguos compañeros para que emprendieran actos de bondad y hazañas altruistas. Ahora, quienes me rodean, me empujan a mí por el mismo camino. La sombría verdad de la rima de la historia no conseguirá apagar la convicción de que existe algo mejor. Una comunidad donde todos puedan convivir y donde el humilde no tenga que temer al poderoso. Hallaremos el camino para que esas rimas no encuentren cadencia. Igual que encontramos la victoria frente al Liche que Regis atrajo hacia nosotros. Esa criatura llamada alma de ébano que se creyó superior a nosotros. Y es que todo formaba parte de la obra que estamos recreando. Y es una parte que deberíamos haber previsto si hubiéramos recordado la verdad sobre Rumblebelly, el mismo Regis que un día atrajo la oscuridad que fue Artemis Entreri sobre nosotros. Insisto en la oscuridad que fue. Y ahora vigilamos nuestro paso con cautela, porque existe algo en Regis, un aura, una manera de actuar, una inclinación hacia el riesgo.
Temeridad, quizás. Y eso atrae el peligro. Que sea lo que tenga que ser. A lo mejor, como reza el antiguo dicho, eso es parte de su encanto. Lo que yo digo es que arrastra al tiburón a su perdición. Drizzt Do'Urden. Capítulo 15. El hogar de los hogares. Vale, elfo, si tienes alguna idea, es hora de que la escupas, le dijo Bruenor a Drizzt cuando bajaron de la barcaza a la playa lodosa ante el muro del castillo subterráneo y la entrada abierta a Gauntlerim. La enorme cueva natural estaba tenuemente iluminada por líquenes. Alrededor de la embarcación, la luz era algo más intensa debido a un conjuro de luz que Catibrie proyectó sobre una piedra que había encontrado antes de entrar al largo túnel que conducía hasta ese lugar. Wulfgar estabilizó la embarcación con un solo brazo y tendió el otro a sus compañeros a modo de soporte. Cuando Bruenor alcanzó la proa de la barcaza, Wulfgar lo alzó y lo depositó en la playa sin esfuerzo aparente. Bruenor sacudió la cabeza con admiración. «Tan fuerte como antes», murmuró el enano. «Cuando me encontré con Pent en una cueva hace mucho tiempo, era bastante razonable», respondió Drizzt a la pregunta de Bruenor. «Es posible que quede lo bastante del viejo Tibledorf Pent en él para que podamos llevarlo a un sacerdote que alivie su pena». «No estoy muy seguro de eso», arguyó Bruenor. «Cuando yo lo vi, tan pronto era el amigo todo risas y palmas, como el monstruo todo gruñidos y colmillos. Si mantuvo el control, aunque a duras penas, fue por respeto a mí y al trono. Tengo el pergamino», les recordó Catibrie, cuando llegó a la playa con la ayuda de Wulfgar. «Y Regis me dio esto». Les mostró un pequeño zafiro. «Poca prisión comparada con la que usaste para el liche», dijo Bruenor. «¿Funcionará?», inquirió Drizzt. «Es lo mejor que tengo», replicó Regis, apartando la mano de Wulfgar mientras saltaba de la cubierta a la playa sin dificultad. Se sacudió la arena y el agua de sus vistosos ropajes, y se alisó los pantalones. «Tendrá que bastar, si es lo que tenemos», decidió Bruenor. Los compañeros siguieron conversando, excepto Wulfgar, que se rezagó. Con su enorme fuerza, arrastró la barcaza del agua hasta la playa, y luego alcanzó al resto cuando ya entraban en el gran salón superior de Gauntlerim. Wulfgar advirtió enseguida que el diseño del lugar no era como el de Mithril Hall. La primera estancia era gigantesca, a diferencia del laberinto de túneles que conducían a las habitaciones más importantes en Mithril Hall. Drizzt ya les había hablado sobre ese salón, y lo había descrito como la joya de la corona de los niveles superiores de Gauntlerim. A pesar de las evidentes diferencias arquitectónicas, el bárbaro tuvo una intensa sensación de déjà vu, una sensación tan contundente como cualquiera de los recuerdos que albergaba de su anterior visita al lugar. Recordó con nitidez el lejano día en el que el grupo entró por primera vez a Mithril Hall, cuando Bruenor volvió a su hogar. Wulfgar notó un cosquilleo en la parte de atrás de la rodilla. En realidad, era solo el recuerdo del dolor que le infligió la garra del troll, pues el cuerpo que sufrió el ataque no era el que tenía ahora. Sin embargo, ese lugar olía igual que el otro, como si los fantasmas de los enanos muertos despidieran un olor perceptible. Su mente voló décadas atrás, a otro sitio, otro tiempo y otro cuerpo. Alejó los recuerdos e hizo un esfuerzo para volver al presente. Drizzt, Catibrie y Regis se encontraban ante la pared de la estancia, justo a la derecha de la entrada. Catibrie formuló un conjuro de luz más potente que el anterior, e iluminó la zona. Wulfgar reparó en el cuerpo marchito de una mujer. Estaba desnudo y brutalmente mutilado. Catibrie bendijo y esparció agua bendita sobre el cadáver. Al verla, Wulfgar recordó el relato de Bruenor sobre su visita a ese lugar, y el espantoso destino que sufrieron los compañeros del enano. La acción de Catibrie era para que la mujer tendida en el suelo no se alzara de entre los muertos, aunque su aspecto delataba que los vampiros Drow habían acabado con su vida hacía mucho. Wulfgar observó a Bruenor. El enano se movía con lentitud, en trance, hacia el trono sobre el estrado, situado a unos cuantos pasos de donde se hallaban. Wulfgar dirigió una última mirada a los otros. Luego examinó con rapidez los alrededores y se apresuró tras su padre adoptivo. «El trono de los dioses enanos», explicó Bruenor cuando Wulfgar llegó a su altura. El enano acariciaba el brazo del magnífico sillón como si fuera un ser vivo. «3 veces me he sentado en él, 2 veces para bien y otra en la que fui expulsado». «¿Expulsado?». «Así es», suspiró Bruenor. «Fue cuando decidí abandonar nuestra misión y romper el juramento que hice a la diosa de la chica. Me iba a casa, no iba al Valle del Viento Helado». «Abandonabas a Drizzt, ¿no?», dijo Wulfgar. Los otros se acercaban a ellos en ese momento. «Sí. Olvidé que había empeñado mi palabra y me convencí de que lo mejor era abandonar la misión. Me dije que mi sitio era Mithril Hall. Pero el trono no estaba de acuerdo». «¿Te rechazó?», quiso saber Catibrie. «Me lanzó al otro lado del salón». «Sí.
Me expulsó y me recordó cuál era mi sitio y el lugar a que pertenecía mi corazón. Siéntate en él ahora, sugirió Wulfgar. Bruenor lo miró extrañado. Ahora crees que has tomado el camino que debes, el que conduce primero a Venti, luego, a tu hogar. ¿Pero no tienes dudas? Ni una, respondió el enano, sin vacilar. Wulfgar señaló hacia el trono. ¿Me estás pidiendo que incordie a los dioses para averiguar si hago lo correcto? ¿No se supone que me tengo que dejar llevar por el corazón? Wulfgar sonrió, pero señaló una vez más hacia el trono. No se le escapaba que Bruenor también sentía curiosidad. Con un gran «vamos», el enano subió de un salto al trono. Se recostó, entornando los ojos grises. La expresión de su rostro era de una profunda serenidad. Regis dio un suave codazo a Catibri y cuando ella se volvió, él mostró otro vial de agua bendita. Hemos encontrado un alflín muerto, el cadáver de un hombre y unos cuantos vampiros drow abatidos, le recordó. Yo diría que nos queda mucho por hacer. Y todos los cadáveres están desnudos. Este lugar fue saqueado tras la batalla. El comentario hizo que Bruenor tragara con tanta fuerza que los demás lo oyeron. El enano se bajó del trono de un salto. Mi tumba y la de Bent están al otro lado del trono, explicó Bruenor mientras lo rodeaba. Se detuvo en seco cuando distinguió los túmulos. Su voz temblaba cuando tomó de nuevo la palabra. Bendice ese viejo cuerpo mío, chica. Te lo ruego. Al oírle, Wulfgar se adelantó hacia las tumbas. Ambas habían sido saqueadas. Se acercó a la más fastuosa, la de Bruenor, y cayó de rodillas. Comenzó a poner los huesos en su sitio, pero de pronto se detuvo y lanzó un gemido. ¿Qué es lo que pasa? Se preocupó Bruenor. Fue hacia la tumba abierta y se volvió de inmediato con un gesto de rabia. El cráneo y los fémures no estaban. Wulfgar se puso de nuevo a ordenar los huesos y, a continuación, colocó las piedras en su sitio sobre el túmulo. Sintió una mano en el hombro y al alzar el rostro, vio a Drizzt que sonreía con aprobación. ¿Crees que estoy enterrando el pasado o asegurando el presente?, preguntó el bárbaro. Yo diría que ninguna de las dos, respondió Drizzt. Sí, tienes razón. Es posible que esté honrando a mi padre. Wulfgar retomó su trabajo. Drizzt se arrodilló a su lado y comenzó a hacer lo mismo con el sepulcro de Tibledorf Bent, aunque, como era obvio, el interior de la tumba estaba vacío. Es una sensación extraña estar aquí, delante de mi tumba. Aunque conozca la verdad, reconoció Bruenor, acercándose a sus compañeros ante los sepulcros. Pero es, o fue, mi cuerpo el que está ahí. Menudo mal trago. Soltó un gruñido antes de añadir de mal talante. Me refiero a lo que han dejado de mi cuerpo. Wulfgar nunca había visto al enano tan aturdido. Pensó en el cuerpo que había sido suyo, una osamenta tendida en la tundra, sin duda, y se preguntó cuál sería su reacción si se topara con esos restos. Se hizo el propósito de averiguarlo. Quería encontrar las pruebas de su vida anterior y asimilarlo. Continuó con su tarea de recomponer el túmulo y los restos de Bruenor, con cuidado y afecto. Tu rostro en el trono era de paz, comentó Wulfgar, mientras seguía con la reconstrucción. Cierto. Tú lo has dicho, chico, respondió Bruenor, aunque su tono aún transmitía contrariedad y consternación. Mi camino es el correcto, y los dioses lo aprueban. Lo percibí ahí sentado. ¿Y no te lanzó al otro lado del salón?, bromeó el bárbaro. Bruenor colocó la mano sobre el hombro de Wulfgar y la otra sobre el de Drizzt. Mi camino es el de amigos, pronunció con suavidad. Como tiene que ser el camino de un enano siempre. Una vez reconstruidos los túmulos, Catibri bendijo los cadáveres repartidos por el suelo y, a continuación, consagró los túmulos. Coloca un glifo custodio, pidió Bruenor. Cuando vuelvan los ladrones, sus huesos reposarán al lado de lo que queda de los míos. Catibri se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Seguro que fue un animal. Cosas que pasan. Ojalá tengas razón, murmuró Bruenor. Catibri comenzó su oración. ¿A dónde vamos ahora?, planteó Regis, una vez terminada la ceremonia y con el día próximo a su fin. Las miradas se centraron en Bruenor, que negó con la cabeza. No bajé más, reconoció. Fue aquí donde Bent y los suyos vinieron a por mí la última vez, aunque no lo han hecho hoy. También es posible que sea porque estamos mostrando respeto. La última vez vino a proteger las tumbas. Esa es una buena señal, señaló Regis. Cierto, pero es tal y como os dije, cambios constantes de comportamiento, respondió Bruenor. Y para mí que ha dejado de proteger las tumbas, considerando que faltan la mitad de mis huesos. Yo he estado más abajo, intervino Drizzt. Llegué a la forja y el foso primordial donde reside el fuego. ¿Era necesario que lo recordaras?, repuso Bruenor con sorna. Hablo de visitas posteriores a ese desdichado viaje, aclaró Drizzt. Conozco el camino. Hay montones de drow ahí abajo, dijo Bruenor.
Me lo contó Bent. Nuestra luz será como un faro para los ojos Drow. Se nos echarán encima, apuntó Regis. No tengo otra cosa, confesó la mujer. Tú no la necesitas, ni Bruenor ni Drist, pero Wulfgar y yo. Yo iré por delante, a una buena distancia, propuso Drist. Bruenor que vaya el segundo y vosotros tres, en la retaguardia. Extrajo su ónice en forma de pantera y convocó a Genwibar. Crea luz, lo más tenue posible, y cúbrela. Gen se quedará con vosotros. Estad tranquilos. La pantera apareció y el grupo inició la marcha. Drist se adelantó, alejándose del grupo. Se desplazó por uno de los pasillos que partía desde el salón principal. Se movía como una sombra, aprovechando cualquier concavidad o grieta para ocultarse, y pronto salió del anillo de luz que despedía la vela conjurada por Catibrie. Melcata no era un noble de la casa Sorlarrin, pero el Drow, de una crueldad notable, se había ganado el favor de la familia noble. Yard, el maestro de armas, solía hablar con él y lo llamaba por su nombre. Y por lo que le habían comentado otros guerreros de mayor rango a Melcata, Yard lo mencionaba en sus conversaciones con otros. Sabía que era su crueldad lo que despertaba admiración. Era un instrumento para sus superiores y él estaba encantado de serlo. El látigo que blandía en esos instantes no era de cabezas de serpiente, esos estaban reservados para las sacerdotisas de Yod, pero era un arma brutal, con ganchos afilados dispuestos a lo largo de su doble cuerda. A Melcata le agradaba el tacto del arma e iba a aprovechar la ocasión que se le acababa de presentar para utilizarlo durante un buen rato. El arte de azotar residía en el equilibrio y era una disciplina que dominaba. El látigo se desenrolló desde su hombro y restalló. La pequeña y dura enana gritó muy a su pesar. «¡Más rápido!», le gritó Melcata y su látigo se abatió de nuevo sobre ella. Brotó sangre tras la oreja de la enana. La oreja parecía a punto de desprenderse. La enana comenzó a chillar, aunque se apresuró a morderse los labios. Acabó por caer sobre una rodilla, gimiendo a causa del dolor. Un acto de equilibrio, se recordó Melcata. No debía incapacitar a estos cautivos. Los necesitaban para las minas. Era el único motivo por el que seguían vivos. El guarda Drow estalló el látigo 3 veces por encima de la cabeza de la enana. «A trabajar», ordenó. La enana le dirigió una mirada cargada de odio que lo excitó. La prisionera hizo intención de hablar, para maldecirle sin duda, pero lo único que salió de su boca fue una sucesión de sonidos ininteligibles y una espuma pútrida blanca verdosa. Era una lanzadora de conjuros, una clérigo, y los elfos oscuros sabían cómo tratar a los de su clase. Una suma sacerdotisa, Berejip Sorlarrin, había lanzado una maldición sobre la enana y en cuanto intentaba pronunciar una palabra, su boca se llenaba del vomitivo veneno pútrido. Se dobló sobre sí misma, escupiendo la repugnante espuma para evitar la asfixia. A continuación, se tambaleó hasta desplomarse en el suelo. Melcata la azotó hasta que se puso en pie y volvió a picar la piedra. El Drow torturador sintió una intensa satisfacción cuando oyó el choque del pico contra la pared rocosa de nuevo. El rítmico golpeteo se sumó a la cacofonía del resto de la mina en los túneles muy por debajo de la forja de Gauntlegrim. Habían llegado nuevos esclavos procedentes de la ciudad costera que los Sorlarrin saquearon y se unieron a la mano de obra Goblin. Los artesanos Drow necesitaban metal, mucho metal, para las insaciables forjas, y en la mina había mitril, además de otros minerales, incluso adamantina. En las estancias inferiores de Gauntlegrim se trabajaba sin descanso. Los artesanos Drow diseñaban puertas, escaleras y barricadas, aunque no con los mejores metales, que estaban reservados para la fabricación de armaduras y armas. Su labor era construir una ciudad Drow alrededor de una forja primordial, una capaz de fabricar las armas y armaduras más increíbles. Melcata fantaseó con la posibilidad de que premiaran su buen hacer con una espada y una cota de malla, y esa esperanza le llevó el brazo atrás para azotar una vez más a la enana que apenas gimió, antes de clavar con fuerza su pico en la pared de piedra. ¿Son tan estúpidos que no sienten los latigazos o no comprenden que esperamos que chillen?, preguntó otro guardia Drow que se acercaba al experto torturador. Yo creo que un poco de las dos cosas, respondió Melcata. Hasta la piel más dura se despelleja y, chille o no, te aseguro que siente la picadura del látigo. Los dos se rieron, burlándose de la enana, aunque se callaron enseguida al observar un gran murciélago que volaba hacia ellos. Era curioso, porque no habían detectado la presencia de murciélagos en esa zona. Además, el espécimen que se aproximaba parecía un murciélago de cueva y no del tipo que habitaba en las regiones más profundas de la infraoscuridad. Iba derecho hacia ellos en un vuelo algo errático. Melcata preparó su látigo y su compañero desenfundó sus espadas gemelas. El murciélago se detuvo a unos pasos de los guardas, hizo una pirueta en el aire y al salir de la maniobra, le salieron piernas que alcanzaron el suelo. En lugar del murciélago,
Ahora había un enano robusto, envuelto en una armadura y con un casco del que sobresalía el pincho más absurdo. Alcanzaba la mitad de la altura del enano. Aterrizó con los pies separados y las manos en las caderas. «¡Otro esclavo!», exclamó el compañero de Melkata. Luego repitió las palabras en la lengua de la superficie, que casi todos los enanos entendían. «No», le contradijo el enano y comenzó a acercarse a ellos. «Pensé que vosotros sí que haríais buenos esclavos», se burló. «Pero he visto lo que le hacías a esa niña de ahí, y cambié de opinión». Melkata levantó el látigo, y con la otra mano cogió su ballesta. Disparó a la vez que su compañero dejaba caer un globo de oscuridad sobre el recién llegado. Con la rapidez del rayo, el torturador Drow dejó caer la ballesta y desenfundó su espada. Su compañero se unió a él y los dos elfos oscuros se centraron en el globo de oscuridad. Transcurrió un largo rato. «¿Ha caído?», dictaminó el compañero de Melkata. «Buen disparo, hermano». Los guardas Drow intercambiaron miradas y, de pronto, repararon en el proyectil de la ballesta que pasaba volando entre los dos, desde algún punto a sus espaldas. Melkata se revolvió, pero el pesado guantelete de la armadura del enano lo golpeó en las costillas y le hizo retroceder. Era el mismo enano que había conseguido escabullirse del globo de oscuridad hasta situarse detrás de los guardas, sin que éstos los advirtieran. El torturador Drow se dejó llevar por el golpe. Recuperó el equilibrio con rapidez e intentó contraatacar de inmediato para sorprender a su contrincante. De hecho, llegó a dar el primer paso, pero estaba tan concentrado en el recién llegado, que no reparó en la cercanía de la enana. Tuvo tiempo de reconocer su error, pero solo durante un instante. El que tardó el pico en atravesar su cráneo en un fogonazo blanco que se disipó enseguida en la oscuridad absoluta de una repentina y brutal muerte. Ambergris Maul removió el pico, no con la intención de recuperar la herramienta, sino para sentir el metal hurgar en el interior del cráneo de su torturador. Al levantar la vista, contempló al otro Drow en lucha feroz con el extraño enano camorrista. Porque eso era el enano luchador. Un camorrista. El Drow manejaba sus espadas con brillantez. Barrían de izquierda a derecha contra los brazos alzados a modo de escudo del enano. Y espléndida era la armadura del enano que encajaba las estocadas de las magníficas hojas del Drow. El enano no dejó de avanzar, sin prisa, pero sin pausa. Las espadas del Drow impactaban una y otra vez. Una cortaba desde un costado y la otra lanzaba estocadas hacia adelante. Y entonces el enano se hizo tan intangible como la niebla y las espadas no encontraron nada contra lo que arremeter. Con un grito sorprendido, el Drow hizo lo más inteligente: darse la vuelta y correr. Pero apenas había dado 4 pasos, cuando el enano se solidificó a su lado y, a pesar de la rápida reacción del Drow, que agitaba las espadas en un torbellino, el enano lo embistió a puñetazos y comenzó a arrinconar al Drow contra la pared. El Drow intentó zafarse hacia un lado y hacia otro, pero el enano se adelantó a cada movimiento cortándole el paso. Era un magnífico combatiente. El Drow lanzó una estocada furiosa, pero la mano del otro agarró la hoja por la que se deslizó hasta alcanzar la mano del Drow. Con un giro preciso de la muñeca, el enano clavó el pincho de su guantelete en la muñeca y antebrazo de su enemigo. La otra espada sí logró penetrar las defensas del enano y se hincó con contundencia en su hombro. Si notó la herida, no lo demostró para nada. Siguió empujando y, cuando el Drow retrocedió, agarró la espada con la que lo había herido. Luego agachó la cabeza y siguió hacia adelante contra el Drow, que intentaba, en vano, mantener al enano a raya. El pincho del casco se incrustó contra la armadura del Drow y éste se empezó a contorsionar. «No, no», suplicó. El enano chistó con suavidad y continuó empujando. El Drow perdió los nervios, dejó caer las espadas y golpeó al enano con los puños. Pero este no cejó en su empeño hasta que el pincho atravesó la armadura Drow. El Drow jadeó, gimió y forcejeó, pero no pudo detener el avance del pincho que alcanzó su corazón y lo atravesó. El pincho llegó hasta la pared tras atravesar al Drow y, a pesar de ello, el enano siguió empujando. El Drow quedó inerte y el enano retrocedió por fin y se enderezó. El elfo oscuro empalado se bamboleaba sobre el casco. La sangre fluyó desde el cadáver y bañó al enano. Ámbar le dirigió un gesto de agradecimiento, que se borró cuando el enano, con el Drow en vilo sobre su cabeza, levantó el rostro para bañarse con la sangre que caía. No, bañarse no. Se la estaba bebiendo. Transcurrió un buen rato hasta que arrojó el cuerpo al suelo, lo agarró del pelo y lo arrastró hasta donde se encontraba Ámbar. Ella sacudió la cabeza e intentó hablar, pero su boca se llenó de espumarajos repugnantes. «¡Qué lindo aspecto tienes!», exclamó el camorrista. Dejó caer al Drow muerto y exangüe y tendió una mano ensangrentada hacia el rostro de Ámbar. Ella se echó hacia atrás por instinto. De pronto era consciente de lo que era el ser ante ella. Una monstruosidad no muerta. Un vampiro.
Intentó hablar de nuevo, preguntarle quién era, y de nuevo escupió espumarajos. Cuánto odiaba la astucia de los elfos oscuros. Casi deseaba que el no muerto ante ella acabara con su vida. Mi querida preciosidad, dijo el vampiro con una mirada entre divertida y perpleja ante lo que le ocurría a la enana. Se fijó en sus grilletes. Te dejaría libre, pero los Drow te echarían la culpa de los muertos. Se detuvo, como si acabara de tener una idea. El brillo en sus ojos heló la sangre de la enana. Es posible que haya otra manera, ¿eh? La mano volvió a acercarse al rostro de Ámbar, en un gesto tierno que resultó chocante, pues el guantelete estaba literalmente empapado en la sangre elfa de su víctima. Sintió un escalofrío y retrocedió, negando la cabeza y suplicando con gemidos apenas audibles. El camorrista hizo una pausa. Tenía la mano suspendida cerca de ella y su rostro era un abanico de emociones que iban desde el anhelo a la perplejidad, a la decepción y, al final, soltó un breve gruñido. Ámbar inspiró con fuerza, tragó una buena cantidad de la pútrida espuma mágica y, al hacerlo, vomitó en el suelo entre ella y el vampiro. ¿Tan desgraciado te parezco?, bramó el enano y levantó una mano amagando con golpearla. Pero se contuvo. Retrocedió, agitando la cabeza y murmurando para sí mismo. Ámbar se dio cuenta de que luchaba contra sus impulsos y ansias. Entonces ocurrió algo, porque el enano se revolvió y su mirada se perdió en la distancia. Musitó algo que Ámbar entendió como «¿Las tumbas?», y golpeó el suelo con su pesada bota. «Perros ladrones. No lo toquéis. A mi reino». Estaba loco, era evidente. Y Ámbar se convenció de que su vida llegaba a su fin, y que esa criatura sanguinaria la iba a despedazar. No lo hizo. Corrió hacia el túnel por el que había llegado, se detuvo de pronto, volvió sobre sus pasos, ensartó a los dos Drow con los pinchos de sus guanteletes y, con ellos debajo de los brazos, volvió a correr hacia el túnel. No tardó mucho en volver. Ámbar sabía que era él, aunque se hubiera transformado en murciélago. Pasó a su lado sin prestarle atención, y voló por el túnel. Ella supo que, si se llevó los cuerpos, fue para que no la acusaran a ella de las muertes. La enana clérigo cautiva se dejó caer contra el muro, conmocionada y aterrorizada. Se deslizó hasta el suelo y comenzó a llorar. Maldijo a los elfos oscuros, maldijo a la misma vida y escupió espumarajos con cada palabra. Aunque al final, se concentró en el placer de la venganza, en el recuerdo de su pico horadando el interior del cráneo de su torturador. Se puso en pie y comenzó a picar las zonas más arenosas que tenía a su alcance para cubrir los restos de sangre y sesos que había en el suelo. Los tres amigos y Genwibar, que marchaban en la retaguardia del grupo, doblaron una esquina para desembocar en un pasillo ancho y recto flanqueado por puertas a ambos lados. «Cautela», susurró Regis. Su buena vista, aun con poca luz, le permitió distinguir a Bruenor al final del pasillo, fuera de la zona iluminada por la luz mágica de Catibrie. El corredor giraba en ángulo recto hacia la derecha. El enano se agachó en la esquina y levantó una mano hacia ellos. «Esperad», susurró Regis a Catibrie y Wulfgar. Catibrie se detuvo. Apoyó una mano sobre Genwibar y sintió la tensión de la pantera. Genwibar presentía que había algo cerca. Un enemigo con toda probabilidad. Unos instantes más tarde, reanudaron la marcha, con cautela, hacia Bruenor, del que les separaban unos 2 metros. Regis extendió el brazo para que se detuvieran. Bruenor había retrocedido a toda prisa y, con la espalda contra la pared junto al cambio de sentido, agarró su hacha, la cruzó sobre el pecho, con la hoja afilada descansando sobre el hombro izquierdo, y sonrió a sus amigos. A continuación, trazó un arco con el hacha con precisión y alcanzó al primero de los monstruos que surgió del pasillo lateral. «¡Goblins!», gritó Regis, al reconocer el monstruo menudo que el embate de Bruenor hizo caer de espaldas, con los enormes pies planos en el aire. Catibrie dio una palmada en el costado a Genwibar y la pantera saltó hacia adelante, en dura pugna con Wulfgar, que también iniciaba su embestida. Wulfgar estuvo a punto de caer a causa del choque con el felino, pero consiguió seguir hacia adelante, dejando atrás una puerta a la izquierda. Y esa misma puerta se abrió a su espalda. Un torrente de goblins emergió lanzando gritos de guerra y agitando sus toscas armas. Otra puerta justo frente al bárbaro se abrió para dar paso a más goblins que chillaban con más fuerza todavía. Regis saltó delante de Catibrie y, con un estoque preciso, atravesó la garganta de la criatura más cercana. En la otra mano llevaba la ballesta, y acertó en el rostro a otro de los goblins más adelantados. El monstruo chilló e intentaba sacarse la fecha mientras se tambaleaba. El goblin que venía tras él, lo arrojó a un lado sin contemplaciones, y atacó al alflín con su lanza. Pero Regis ya esgrimía su daga, y bloqueó la punta de la lanza con la triple hoja de su arma. «A un lado», ordenó Catibrie. Con un giro de la muñeca, Regis rompió el extremo de la tosca lanza.
Amagó un contraataque y activó la magia de su anillo para trasladarse hacia atrás y a la derecha, con lo que atendió a la orden de su compañera y le dejó vía libre. Catti-Brie levantó las manos unidas por los pulgares y los dedos abiertos en abanico, y una cortina de llamas emergió de las yemas de sus dedos envolviendo al goblin con la garganta atravesada, al de la lanza y dos más que venían tras ellos. Regis atacó desde el lateral. Su florete acabó con una de las criaturas en llamas en la segunda fila, y voló cegando a otro goblin que venía siguiendo al anterior. Oyó a Catti-Brie lanzando otro hechizo y una rápida mirada hacia su compañera le dijo que haría bien en mantenerse detrás de ella. En el otro extremo del pasillo, Bruenor cortó en seco la carrera de un segundo goblin e hizo volar a otros dos con un barrido de su arma. 4 bajas, retorciéndose y a punto de morir. Pero el enano enfurecido no estaba saciado. Y menos cuando distinguió que, tras los primeros goblins, llegaban las criaturas de mayor tamaño. Los hobgoblins y los osgos. No había criatura que Bruenor Batleamer odiara más que a los apestosos osgos. Su odio alcanzó la cota máxima cuando el osgo frente al bloqueó su hacha con un tosco mazo. Un mazo que se parecía bastante al grueso fémur de un enano robusto. El osgo lo golpeó con fuerza. Bruenor encajó el golpe en el casco de un solo cuerno. A cambio, él agarró el jubón de piel del otro. El intercambio no benefició a Bruenor, al que le zumbaban los oídos a causa del golpe. Pero su objetivo era agarrar al osgo y apartarlo de la trayectoria de Genwibar que saltaba en ese momento sobre su presa. Nada de eso. Rugió tanto a la criatura como a Genwibar. Se revolvió empujando al osgo hacia el otro lado del corredor. «Eres mío, perro». El osgo, mucho más alto y 2 veces más pesado que Bruenor, no había caído muy lejos y, con un aullido, se abalanzó hacia el enano, más que dispuesto a complacer su deseo de lucha. Bruenor encajó la embestida enfurecido. Balanceó su hacha de un lado a otro para empujar a su enemigo contra la pared. Su atención estaba centrada en el osgo, en el arma que esgrimía, la pierna corrupta. Y ese fue su error. Aunque oía los rugidos de Genwibar y los alaridos que su ataque provocaba, no advirtió la llegada de otro osgo, que consiguió sortear a la pantera, hasta que la lanza de ese segundo enemigo se introdujo por la junta de su armadura y se clavó en su espalda. Wulfgar, recuperado de su encontronazo con la pantera, encaró a los hobgoblins y osgos que emergían al corredor desde la puerta frente a él. Al examinar la caótica escena, hubo 2 detalles que le sorprendieron y mucho. Por un lado, varios de los goblinoides no lucían las típicas pieles o telas de arpillera o las cotas de cuero que conseguían en sus saqueos. No, estos vestían los excelentes ropajes propios de los elfos oscuros, las camisas delicadas, las capas vaporosas e, incluso, las fabulosas armaduras. El segundo detalle era que estos goblinoides bien ataviados no habían irrumpido en el corredor con ánimo de luchar. Al contrario, su comportamiento era el de alguien que quiere huir. Así las cosas, el hobgoblin más cercano a Wulfgar, una bestia de pecho poderoso tan alto como el bárbaro, no pareció reparar en su presencia y cuando quiso bloquear a Aegisfang, el martillo de guerra ya aplastaba sus costillas, lo que lo dejó sin aliento e hizo que cayera al suelo a plomo. Una segunda criatura levantó su maza con intención de atacar, pero estaba demasiado cerca de Wulfgar para completar el movimiento y éste le pudo agarrar el brazo con su mano libre. El bárbaro le propinó un empujón brutal y, a continuación, tiró de él con la misma fuerza. Zarandeó al hobgoblin hasta 3 veces y la última vez que lo atrajo hacia él, le arreó un cabezazo en pleno rostro y le destrozó la nariz. Tras el primero siguieron 2 golpes más, tras lo que arrojó al hobgoblin al suelo ante él, justo en el camino de un osgo que no pudo evitar tropezar y caer hacia un encuentro con Aegisfang, que lo saludó en pleno rostro. Wulfgar saltó, invocó a su dios e incrustó su bota en el cuello del hobgoblin. El poderoso bárbaro sacó su cuerno de plata con la idea de traer refuerzos desde los salones del dios guerrero. Se detuvo cuando reparó en el motivo que había sembrado el pánico entre el grupo de goblinoides que había surgido en desbandada hacia el corredor. En la estancia a la que conducía la puerta abierta había más monstruos combatiendo, aunque la mayoría quería escapar al igual que sus compañeros. Y en el centro de la multitud enemiga, el bárbaro reconoció el baile ágil y veloz de 2 cimitarras ejecutando un despliegue marcial que no había presenciado en más de un siglo. Drizzt luchaba, desenfrenado, en un charco de sangre cada vez mayor, cortando y amputando las filas de goblins, hobgoblins y osgos. Wulfgar apartó la vista, consciente de que él también estaba rodeado por el enemigo, y lo hizo justo a tiempo, pues un oso saltaba sobre él con la espada sobre la cabeza, lista para caer. El bárbaro lanzó una estocada con el Aegisfang, como si fuera una lanza, con ambas manos. El recio martillo de guerra impactó en el osgo con brutalidad. No lo detuvo, pero concedió a Wulfgar el respiro que necesitaba. El bárbaro se puso de lado y cargó por debajo de la espada extendida.
El osgo, que aún sufría las consecuencias de la embestida anterior, se vio impulsado por encima del bárbaro. Pero antes de que pudiera caer al suelo, Wulfgar soltó su martillo, se enderezó con rapidez y agarró al osgo, alzándolo por encima de su cabeza. Entonces, giró en redondo y lanzó al goblinoide contra una puerta al otro lado del pasillo. El peso del osgo la hundió y la criatura quedó tendida entre la madera destrozada. El bárbaro se revolvió. Un par de goblins saltaban hacia él, lanzas en ristre, al verlo desarmado. Tras ellos, apareció otro osgo. Y en la estancia más allá, Drizzt libraba una lucha contra 10. Y la ventaja que el Drow había obtenido gracias a la ferocidad de su ataque, se iba diluyendo. «Drizzt», gritó Wulfgar, pero su voz, junto a su visión, se perdieron en un súbito fogonazo de luz salvaje y una explosión de calor que hizo retroceder al bárbaro y a todos los que se encontraban en el corredor. El muro de fuego de Catibrie partió desde ella, irrumpió entre las filas de goblins y se precipitó a través de la primera puerta abierta. Regis se apartó con un grito, cubriéndose los ojos de la intensa luz y volviendo la cara ante el calor que despedían las feroces llamas. Desde el interior de la estancia, a Regis le llegaron los alaridos de los goblins aterrorizados y agonizantes. Seguro de que Catibrie controlaba esa zona, el alflín se adelantó para reunirse con Wulfgar. Conforme recuperaba los sentidos ofuscados por las llamas, Regis comprobó lo acertado de su decisión. El bárbaro tenía problemas. 2 goblins atacaban a Wulfgar y uno de ellos había conseguido clavar su lanza en el antebrazo del gigante. Con la mandíbula apretada, ignorando el dolor, Wulfgar empleó el brazo a modo de escudo, mientras mantenía a raya al segundo atacante con Aegisfang. Justo detrás de ese goblin, un osgo esgrimía una maza que a Regis le recordó mucho a uno de los fémures desaparecidos del túmulo. «¡Wulfgar!», gritó Regis y corrió hacia adelante. Una pequeña serpiente apareció en la mano del alfling y la arrojó por encima de la cabeza del goblin más cercano hacia el pecho del osgo. La serpiente se contorsionó en la garganta del osgo, y antes de que la bestia enorme y peluda pudiera reaccionar, el perverso espectro no muerto de la daga se asomó por encima de su hombro y tiró de él hacia atrás. Regis siguió corriendo hacia el goblin más próximo y, con una serie de estoques del florete, lo apartó del bárbaro. El goblin bloqueó las estocadas e intentó contraatacar, pero Regis atrapó su lanza con la daga, ahora de solo 2 hojas, la levantó, y con un movimiento rápido, introdujo el florete en el hueco dejado por la lanza y clavó la hoja hasta atravesar el diafragma, los pulmones y el corazón de la criatura. Al mismo tiempo, Wulfgar se apartó a un lado, y giró el brazo herido para agarrar el mástil ensangrentado de la lanza a la que se aferraba el goblin. El bárbaro apretó los dientes contra el dolor, y se revolvió con un rugido. Empleó la lanza a modo de palanca para arrojar al goblin contra la pared. La criatura se desplomó inerte. El bárbaro no se molestó en arrancar la lanza del brazo, solo aprovechó la inercia del movimiento, y agarró a Aegisfang para voltear el martillo de guerra por encima de la cabeza. Un goblin apareció justo cuando el martillo iniciaba el descenso que chocó contra la cabeza y esparció trozos de hueso y sesos a la vez que hundía los restos del cráneo entre las clavículas de la desgraciada criatura. Por un extraño efecto del impacto, las piernas del goblin cedieron, una de las rodillas se descoyuntó, y la energía del golpe descendió hasta el suelo, donde rebotó e hizo que el goblin se irguiera una última vez, antes de caer completamente destrozado. «A mi espalda, Regis», ordenó Wulfgar. Fue hacia la puerta abierta de nuevo, donde luchaba el elfo oscuro. Regis comprendió el motivo de la orden cuando vio como un osgo derribado entre los restos de una puerta se ponía de pie a espaldas del bárbaro. El alflín se arrojó a por el gigantesco goblinoide florete en mano. «¡Al suelo!», le gritó Wulfgar a Drizzt y arrojó a Aegisfang a la vez que voceaba el aviso, justo hacia la cabeza de su amigo Drow. «¡Mi pierna!», berreó el enfurecido enano una y otra vez. Golpeó al osgo con su escudo y le dio varios hachazos. Hasta pisoteó los pies desnudos de la criatura con sus pesadas botas, cualquier cosa con tal de herir a la bestia que se atrevió a saquear su tumba. El enano intentaba ignorar el dolor agudo de su espalda, pero fue en vano porque el osgo tras él seguía hundiendo la lanza en la herida. El enano se revolvió tan deprisa y con tanta ferocidad que el movimiento arrancó la lanza de las manos del osgo. La bestia intentó recuperar el arma, pero el enano completó el giro, se agachó para impulsarse hacia arriba y hundió la hoja de su hacha en la ingle del osgo. Entonces, Bruenor rugió, ignorando el dolor, negando su presencia, mientras la rabia tensaba cada músculo de su cuerpo. Sintió la fuerza de Clanhedin Bargenta recorriendo sus poderosos miembros y empujó el hacha hacia arriba, atravesó la pelvis del osgo, rasgó la piel y astilló los huesos. El tremendo embate alzó al osgo. Clanhedin atronaba en su mente y el enano rugió en respuesta al desafío. Se irguió y comenzó a dar vueltas con el osgo empalado.
Cuando el oso armado con el fémur intentó atacarle, le arrojó a su compañero encima. Detrás saltó el propio Bruenor, con el hacha en alto hasta que cayó sobre el osgo de la lanza al que clavó su hoja con tanta contundencia que casi lo partió en dos. El hacha subió y bajó una y otra vez enterrándose en el embrollo formado por los dos osgos. Bruenor sajó miembros y hendió pechos hasta tal punto que fue imposible distinguir dónde comenzaba una bestia y dónde acababa la otra. El enano oyó un rugido tras él, pero no se volvió. Reconoció el poderoso bramido de Genwibar y sonaba a victoria. «Luz», ordenó Catibrie y un instante más tarde, el corredor se llenó de un resplandor cegador, luminosidad a la que los compañeros se adaptaron con rapidez, pero no así los goblinoides, que quedaron en desventaja. Regis estaba a punto de reclamar la presencia de la segunda serpiente en su daga, pero el amenazante Oswald retrocedió con el brazo alzado para protegerse de la repentina luz. El alflín aprovechó para hundir una y otra vez su florete en el osgo y el ropaje dro de la bestia se empapó en sangre. Regis no necesitó la segunda serpiente. Y mientras continuó horadando la carne del osgo, que intentaba defenderse en vano, el alflín supo que no necesitaba de las serpientes para enfrentarse a un monstruo de esa calaña. Entonces pensó en Don Nola Topolino, en las interminables horas de entrenamiento y en el asombro que sintió ante su propia rapidez y destreza. También recordó las ocasiones en las que habían hecho el amor y en la relación que los unía. Pensar en la distancia que los separaba lo llenó de despecho y cólera. Hizo pagar al osgo por ello, cada estocada una muestra de su ira. Aún no había completado su giro para enfrentarse a Hobgoblin y el osgo que quedaban en pie en ese flanco, cuando a su espalda estalló un crujido, seguido del gemido de un Hobgoblin moribundo. Aegisfang había vuelto a las manos de Wulfgar. Algo que Drist había anticipado, pero el Hobgoblin no. Drist se imaginó la expresión estupefacta en el rostro de la criatura cuando se dio cuenta de que Wulfgar volvía a contar con su poderosa arma de nuevo. Advirtió que Wulfgar se colocaba espalda con él y encaró a sus enemigos de frente, sin preocuparse por los que avanzaban detrás de él. Bloqueó, por igual, lanzas y espadas. La cimitarra de su izquierda, Centella, envolvió la lanza del Hobgoblin una y otra vez, hasta que el mástil quedó atrapado entre la empuñadura y el arranque del perfil cóncavo de la hoja. Al mismo tiempo, y con tal coordinación que el Dró parecía dos guerreros luchando por separado, alzó muerte helada en el ángulo exacto para bloquear el tajo de arriba a abajo del osgo. Y antes de que la criatura pudiera retroceder para recomponer su ataque, muerte helada embistió con rapidez. No fue una estocada enérgica, apenas un simple giro de muñeca, pero sí precisa, y se hundió en el ojo del osgo. La bestia huyó, echándose hacia atrás. Su pobre compañero, el Hobgoblin, se quedó solo frente a Drist. El Hobgoblin rugió e intentó liberar su arma atrapada por Centella con un fuerte tirón. No fue necesario que se empleara tan a fondo, pues Drist liberó la lanza con un simple giro de muñeca en cuanto notó el esfuerzo del otro. El Hobgoblin perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y Drist se abalanzó con un salto, envuelto en un torbellino de cimitarras. El Dró tocó el suelo y aprovechó el impulso para seguir hacia adelante, dejando al Hobgoblin a su derecha, y colocarse detrás de él. La criatura intentó responder al veloz movimiento del Dró, pero cuando quiso reaccionar, Drist ya lo había rodeado y recuperó la posición inicial para volver a encarar al Hobgoblin. La bestia miró al Dró con incredulidad que dio paso al asombro al darse cuenta de lo que había ocurrido. «Sí, estás muerto», le confirmó Drist, y el Hobgoblin se desplomó víctima de la docena de estocadas y tajos que acababa de sufrir mientras Drist danzaba a su alrededor. El Dró volvió su atención a la batalla, a tiempo de presenciar el vuelo de un goblin subido al martillo de guerra de Wulfgar. Con una sonrisa satisfecha, el Dró se dispuso a luchar contra el osgo que quedaba en pie frente a él. Con una mano sobre el ojo herido, la bestia emprendió la huida por una puerta lateral. Al abrirla, Drist descubrió en su interior a otro osgo que sostenía una pieza curiosa en las manos. «El cráneo», bramó, señalando con una cimitarra hacia la pesada puerta, antes de que ésta se cerrara de golpe. El Dró se abalanzó contra la puerta, pero ésta se mantuvo firme. «Wulfgar». En ese instante, apareció Regis en la estancia. El alflín se hizo a un lado con rapidez para dar paso a Genwibar, que entró dando un rugido. Wulfgar, por su parte, arrojó el martillo de guerra hacia un Hobgoblin que huía. Aegisfang impactó en la nuca de la bestia con violencia e incrustó su cabeza en la pared. Debajo del brazo, el bárbaro cargaba con otro proyectil, uno viviente. Se volvió hacia Drist y levantó en vilo al goblin. Corrió 2 pasos hacia adelante y lanzó a la criatura contra la puerta. La madera reforzada con hierro crujió bajo el impacto, pero la puerta resistió al contrario que el goblin, que cayó al suelo destrozado. «Aquí llega la llave», anunció Bruenor, que entró corriendo a la estancia.
«Tienen tu cráneo», comenzó Drist, pero el enano le cortó de cuajo. «Ya te oí antes, elfo». Bruenor se elevó de un salto al lado de Wulfgar y el bárbaro cogió a su amigo y lo impulsó en el mismo movimiento, añadiendo su fuerza a la inercia del enano. Bruenor volaba con el escudo por delante cuando chocó contra la puerta y, en esta ocasión, la madera estalló hacia adentro con el enano precipitándose al interior de la estancia. Bruenor se incorporó de un salto y arremetió contra los dos sorprendidos osgos. Drist fue hacia la puerta, pero en los breves instantes que tardó en llegar, el único que seguía en pie dentro de la habitación era Bruenor Batliammer. Drist se detuvo y apretó la mandíbula. La espalda de su amigo estaba empapada en sangre, y no era la sangre que levantaban sus repetidos hachazos a los osgos. El Drow miró a Wulfgar, preocupado por el enano, y fue cuando reparó en que el bárbaro también sangraba profusamente de una herida en el brazo, del que sobresalía el mástil de una lanza. «¿Dónde está Catibrie?», quiso saber, y nada más pronunciar la pregunta, un rayo recorrió el corredor más allá, y la réplica atronadora rebotó en las paredes rocosas. Y tras el estallido, llegó Catibrie, impecable y tranquila. De sus mangas surgían volutas azuladas de magia que se le enroscaban alrededor de los brazos. La mujer miró hacia la puerta rota y a Bruenor, que en esos instantes salía del cuarto con un cráneo a la altura de los ojos. «Un viejo amigo», explicó el enano, con timidez, e intentó disimular su desazón con una risita. Sin embargo, Bruenor se había emocionado al contemplar las órbitas vacías que en el pasado albergaron sus ojos. Catibrie se acercó al enano y formuló un conjuro de sanación tras examinarle la herida de la espalda. El enano se encogió de dolor cuando ella colocó la mano sobre la profunda hendidura y el trozo de lanza que seguía incrustado en la herida. Pero se relajó conforme la magia reconfortante ejerció su efecto. «¿Mejor?», preguntó Catibrie. «Al suelo». Drist oyó el grito de su amigo bárbaro y su corazón se llenó de júbilo al recordar un momento del pasado, hacía muchas décadas, que daba especial relevancia a la orden del bárbaro. Con plena confianza en Wulfgar, Drist saltó hacia atrás y se dejó caer al suelo. Todavía no había aterrizado, cuando dos osgos se abalanzaron hacia él. De pronto, Aegisfam voló sobre la cabeza del Drow, chocó contra el pecho de uno de los osgos y lo abatió. Justo cuando la espalda de Drist se apoyó en el suelo, se impulsó para ponerse en pie de inmediato, como un resorte, con sus músculos coordinados a la perfección, listo ya para encarar al otro monstruo, las cimitarras dispuestas para aniquilar. El osgo se desplomó con una docena de tajos, mientras el Drow pivotaba hacia la izquierda en un torbellino de estocadas con lo que mantuvo al resto de criaturas a raya, y consiguió un respiro. Reparó en un par de brechas en las deficientes defensas de sus enemigos, pero mantuvo la posición con la confianza de que pronto iba a cobrar una ventaja decisiva. Con una sonrisa de satisfacción, Drist giró ahora hacia la derecha e hizo retroceder a los monstruos que lo acosaban desde ese flanco. Cuando se disponía a encarar a otro grupo de oponentes, un goblin pasó volando frente a él, braceando con desesperación en el aire, y en su vuelo cortó el arma del hobgoblin justo delante de Drist antes de precipitarse al suelo. El Drow aprovechó la distracción para lanzar una estocada letal. Extrajo la hoja ensangrentada y lanzó otra estocada hacia atrás, tras lo que se dio la vuelta, pivotó enseguida hacia el otro lado, y desvió la lanza y espada de un hobgoblin y un osgo. Sin detenerse, saltó por encima de la lanza y, conforme caía, alzó la cimitarra en su mano izquierda y asestó un tajo en el rostro al hobgoblin. Conforme aterrizaba, osciló en sentido inverso y bloqueó las armas que intentaban alcanzarle desde ese lado. Su sonrisa se hizo más amplia cuando contempló a su hermano de armas, Wulfgar, embestir las filas de los goblinoides. Un hobgoblin próximo al bárbaro quiso sorprenderle por la espalda y Drist estuvo a punto de soltar una carcajada, conocedor de la argucia de su compañero, y sin más, continuó revolviéndose sobre sí mismo. «Desde luego, tienes magia en las manos», jadeó Bruenor. Sus ojos se abrieron de par en par y Drist ahogó una exclamación cuando Catibrie les mostró la mano que había colocado en la espalda del enano. Entre sus dedos sostenía la larga punta de lanza incrustada en la herida. «Necesitarás más conjuros para curar esa herida», dijo ella. «Puedes hacerlo de camino a los sepulcros», repuso Bruenor. «Y Wulfgar también necesita atenciones», señaló Drist. «Vosotros tres volved al túmulo. Regis, Gen y yo nos quedaremos aquí para no perder el terreno ganado». Bruenor y los demás se marcharon enseguida, con el cráneo y los fémures. «Deberíamos supervisar la zona», dijo Drist. Sin embargo, Regis tenía otro plan. Introdujo la mano en su morral mágico y sacó una bolsa con varios pliegues y diferentes bolsillos. La colocó con cuidado sobre el suelo y la desenvolvió, dejando al descubierto su laboratorio portátil de alquimia. Abrió un libro de buen tamaño y lo hojeó hasta dar con la página que buscaba. «¿Es el Iken?»,
comentó, tras consultar una ilustración en el libro. Señaló hacia una extensión mohosa de color verde en la base de la pared de la estancia. Tú ve y explora el lugar. Ve con Genwibar. Si encuentras más líquen como ese, tráemelo. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas, y seguro que para algunas que todavía no he descubierto, explicó el alfling. Metió la mano en un bolsillo y sacó una ampolla con un líquido azulado en su interior. Toma esto. El Droll lo cogió y aguardó a que su amigo se explicara. Una poción curativa. Conveniente llevarla encima, por lo menos hasta que Catibrie vuelva. Drist asintió y comenzó a alejarse. Protección contra el fuego, anunció de pronto Regis. El líquen, quiero decir. Creo que puedo usarlo para fabricar una poción contra el fuego, y con Catibrie como compañera de viaje, me vendrá muy bien. ¿Le gustan las llamas? Drist sonrió y asintió de nuevo. Posó su mano sobre Muerte helada, que lo protegía el del fuego, y pensó en el anillo que le dio a Catibrie, para protegerla a ella. Meditó sobre las implicaciones y consecuencias a largo plazo, en cómo encajaban las piezas para cimentar la armonía y el poder del grupo de amigos. Echó un último vistazo a Regis, que estaba inmerso en su libro de alquimia, estudiando su contenido. Permíteme, solicitó Wulfgar. Bruenor, con el cráneo en la mano, se mostró vacilante. Por favor, añadió el bárbaro. ¿Te entristece no haber estado la primera vez para enterrar a tu padre? Es por respeto, aclaró Wulfgar. Respeto que te debo a ti. Se arrodilló delante del túmulo y apartó las piedras con cuidado. Da que pensar, comentó Catibrie, al lado de Bruenor. Echó un brazo por encima del robusto hombro del enano. Me pregunto qué sentiré cuando vuelva a Mithril Hall y contemple mi propia tumba. ¿Solo da que pensar? Bufó Bruenor. Creo que me vendría bien un buen trago de algo fuerte. Abrazó por la cintura a su hija. Wulfgar colocó primero los fémures, y después, con mucho cuidado, el cráneo. Antes de reponer las piedras, se puso de pie ante la tumba. Catibrie y Bruenor se unieron a él. La mujer consagró el sepulcro y Wulfgar y Bruenor inclinaron la cabeza. Fue un momento de catarsis para los tres. No enterraban su pasado en ese lugar, solo las diferencias que les habían separado. En especial, Wulfgar. Cuando Catibrie acabó su cántico, el bárbaro la atrajo hacia él. Siempre te he amado, le dijo, pero su voz era tranquila y entre los dos no había tensión alguna. Y ahora me alegra estar de vuelta a tu lado, al lado de los dos. Nunca creía que fueras a abandonar Iruladón para volver a Toril, dijo Catibrie. Tampoco lo creí yo. Pero no me he arrepentido ni una sola vez durante estos 21 años. Esta es mi aventura, mi viaje, mi sitio. ¿Me hablarás algún día sobre tu esposa e hijos? Preguntó Catibrie. Wulfgar asintió con una gran sonrisa. 2 vidas, comentó con un deje de incredulidad ante su buena fortuna. O 3, si tomo en cuenta las 2 partes de mi vida anterior. No, solo hubo una, lo corrigió Bruenor. Dio un paso hacia el túmulo y pegó una patada a una de las piedras. Meneó la cabeza hacia sus compañeros. Lo que cuenta es lo que tienes aquí dentro, afirmó, y se golpeó con un dedo en el pecho, justo encima del corazón. No lo que está ahí, finalizó, señalando al túmulo. Los otros 2, que también conocieron la muerte y disfrutaban de sus segundos cuerpos mortales, no discutieron las palabras del enano.